tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, pues en esta ocasión les traigo otro equipo excelente. Este equipo es un amplificador basado en el chip TPA 3110D2, amplificador 2.1 canales. Esto quiere decir que tenemos acá salida de bajo, alimentación, canal izquierdo y canal derecho. Tenemos un preamplificador basado nuevamente en el NE5532 que nos va a permitir controlar la señal de entrada. Tenemos pues básicamente el volumen del buffer, volumen principal y el volumen de los canales izquierdo y derecho. La tarjeta de Bluetooth, aquí la pueden ustedes ver, es desmontable. Esta tarjeta la pueden ustedes eh, quitar del circuito si desean. Está sujeta con conectores DuPont. Aquí pueden ver el segundo TPA 3110D2. Este se va a encargar de los canales izquierdo, derecho, y este se encarga del subwoofer. Tenemos también una entrada de alta ganancia, una entrada que les permite conectar una línea auxiliar o una señal alterna de entrada vía cable, y obviamente pues con el Bluetooth. Esta tarjeta de Bluetooth la he probado en otros amplificadores, un amplificador Duke TPA 3116, y la verdad es que es excelente. La tarjeta no tiene ningún tipo de interacción con voz, y eso lo hace muy atractivo para aplicaciones pues de más calidad, más profesionales. El chip TPA 3110D2 es un amplificador de muy alta eficiencia, prácticamente para la potencia que ofrece este amplificador, que pues serían dos canales de 15 watts, izquierdo derecho, y un subwoofer de 30 watts, es decir, 2 por 15 más 30, un total de 60 watts. La alimentación pueden conectarla mediante tornillos, y pues básicamente pueden alimentar desde 8 volts hasta 26 volts de acuerdo a la especificación del TPA 3110D2. Entonces ustedes tienen una aplicación excelente de amplificador 2.1 con altavoces desde 4 hasta 8 ohms, y obviamente que entre más baja sea la impedancia pues el voltaje podría ser menor. Yo adquirí estos amplificadores básicamente para aplicaciones de tipo automotriz o aplicaciones portátiles. El voltaje a utilizar sería 12 volts. El consumo de energía es de alrededor de 3 amperes mínimo, y lo ideal 4 amperes. Es decir, con una fuente de 12 volts 5 amperes estarían cubiertos para la mayoría de las aplicaciones de, de este equipo. El tamaño, si se dan cuenta, pues 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 centímetros por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, incluyendo los potenciómetros. El amplificador incluye un cable de audio, aquí lo pueden ustedes ver, y incluye los, eh, los botones o las perillas, ¿verdad? Para poderlo manipular. El equipo es excelente. Este es similar a otro que ya les he presentado. Básicamente el amplificador basado en TPA 3110D2, pero que no incluye Bluetooth. Se dan cuenta, este amplificador tiene un filtro excelente aquí a la entrada de voltaje, que lo hace con bastante calidad. Este incluye filtros más pequeños, y bueno, pues digamos que el compromiso aquí es el
la calidad por utilizar el Bluetooth. Sin embargo, yo siento que en general ambos son excelentes, una excelente calidad de audio. Durante la revisión de este amplificador revisamos las especificaciones del TPA3110D2. Las vamos a repetir. De todas formas voy a dejarle la referencia a este amplificador que no tiene Bluetooth. Sin embargo, la calidad es excelente. De ambos la calidad es excelente. Entonces, en resumen, tenemos un amplificador miniatura 2.1, 15 más 15 más 30 en canales izquierdo, derecho y subwoofer respectivamente, basado en el chip TPA3110D2. Se puede alimentar desde 8 hasta 26 volts. Yo voy a hacer las pruebas con 12 volts, que son básicamente para aplicaciones automotrices o portátiles con una batería. Podría ser la batería de plomo ácido o de lipo, una batería de polímero de litio, con un controlador de carga. Tenemos preamplificador. Podemos controlar los canales izquierdo, derecho, el bus y el volumen principal. La impedancia podemos alimentar desde 4 hasta 8 ohms. Yo tengo un subwoofer de 4 ohms de muy alta potencia y mis altavoces son de 6 ohms. Con ellos logro una excelente calidad de audio y buena potencia con 12 volts. Ya ustedes pueden alimentar como gusten, amigos. Pueden alimentar con un 8 volts o hasta 24 volts, por ejemplo, para poder obtener un poco más de potencia. Y pues dependiendo de su aplicación, podrían montar, por ejemplo, varios de estos amplificadores y tener arreglos de eh, altavoces de 3 vías y varios buffers para poder tener una experiencia potencia bastante buena. Pues muy bien, amigos, pues revisemos, hagamos una prueba después de revisar las especificaciones del TPA3110D2 para revisar algunos detalles técnicos. Bien, amigos, pues aquí están las especificaciones del chip TPA3110D2 de Texas Instruments, un amplificador de 15 watts por canal, o podría ser un amplificador de 30 watts en modo BTL, ¿verdad? Se alimenta desde 8 hasta 26 volts. Dice aquí que es operación libre de filtros. Y bueno, pues es un amplificador altamente eficiente. Un aspecto interesante es que se alimenta desde 4 ohms hasta 8 ohms sin problemas, con una buena distorsión. Y la fuente desde 8 volts hasta 26 volts. Mucha gente me pregunta que cuál es el tipo de fuente a utilizar para un amplificador dado. Bueno, pues depende mucho de la impedancia a la salida, ¿verdad? Si ustedes tienen una impedancia baja, el voltaje de alimentación podría ser relativamente bajo también. Si tienen una impedancia alta, el voltaje de alimentación debería ser más alto, dependiendo del compromiso, alimentación, potencia que quieran lograr a la salida. Yo tengo altavoces, por ejemplo, de 6 ohms y tengo un bus de 4 ohms. Esto quiere decir que yo podría alimentar fácilmente con 12 volts y podría tener una muy buena eficiencia, ¿verdad? Por cada uno de los chips. La tarjeta que nos ocupa, como les recuerdo, tiene 2 circuitos integrados de este tipo. Entonces, pues mi plan es alimentarlo con 12 volts y una fuente de unos 3.5 amperes, 3 amperes mínimo. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, pues si seguimos revisando las características del amplificador, se dan cuenta aquí este folleto les da toda la información, este descriptivo les da toda la información necesaria para poder conocer este circuito integrado. Les da las características de DC en 24, en 12 volts, etcétera. Nosotros no vamos a fabricar una tarjeta de circuito impreso, así que realmente no nos importa entrar a los detalles, solamente a los detalles gruesos, como son la potencia máxima, el voltaje mínimo y máximo de operación y las impedancias, que es lo que a nosotros nos interesa.
Aquí no voy a entrar en estos detalles, pero quiero mostrarle unas gráficas, ¿verdad? La distorsión armónica realmente contra la frecuencia. Digamos que aquí ustedes pueden ver que en el rango amplio desde los 20 hasta los 20.000 Hz tienen ustedes una distorsión armónica muy baja, ¿verdad? Que no rebasa el 1%. Y aquí pues obviamente también estas características son para 8 ohms y 12 volts. Importante considerar para ustedes que todos los amplificadores los prueban en condiciones pues prácticamente ideales, ¿verdad? Les inyectan una señal fija de una frecuencia fija y con eso es que miden sus características. Cuando ustedes me preguntan qué fuente es la ideal para utilizar, pues si nosotros, por ejemplo, convertimos la potencia, digamos en nuestro caso la tarjeta de 15 más 15 más 30 serían 60 watts. Si alimentamos con 12 volts, la potencia ideal sería de 5 amperes, ¿verdad? 12 volts, 5 amperes, la fuente a utilizar. Sin embargo, eh, recuerden que el audio no es una onda senoidal fija, ¿verdad? Es una onda con armónicos de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Es decir, que el promedio al final siempre va a ser menor que si ustedes utilizaran una señal fija. Entonces, pues no vamos a utilizar una fuente de 5 amperes 12 volts, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque realmente no estamos teniendo una señal constante todo el tiempo. Aunque sí es importante considerar que en algunas ocasiones algunas melodías tienen una señal bastante potente, sobre todo en los bajos. Cuando hay un bajo fuerte, la corriente de consumo eleva, ¿verdad? Pero no va a llegar a 5 amperes, por ejemplo, ¿no? Aunque la eficiencia diga que la eficiencia es del 90%, deberíamos estar alimentando alrededor como con 6 amperes, ¿verdad? Eh, Sin embargo, no es necesario. Entonces, es importante considerar que si un amplificador nos va a entregar una potencia de 60 watts a 12 volts, no vamos a alimentar con 5 amperes porque no los vamos a necesitar en la mayoría de los casos. Si acaso unos 3 amperes, 4 amperes máximo, ¿no? En este caso, en el caso particular que nos ocupa. Otras gráficas que quiero mostrarles aquí son, digamos, la gráfica de potencia. Perdónenme, la estoy buscando porque son tantas. Esta, potencia de salida contra voltaje de la fuente. Si se dan cuenta, aquí tenemos en el eje X el voltaje de la fuente y en el eje Y tenemos la potencia, ¿verdad? Para una potencia de 15 watts, la fuente de voltaje debería estar alrededor de 15 volts para una distorsión armónica de 10%. Para una distorsión armónica del 1%, debería estar en un voltaje de alrededor de 17 volts. Entonces, si ustedes cuidan esto, obviamente hablamos de una impedancia de 8 ohms. Si bajamos la impedancia, por ejemplo, a 4 ohms, ¿qué pasa? La fuente de voltaje también es menor. Ya para lograr 15 watts no necesitamos 16, sino necesitamos 12 volts para una distorsión armónica de 10%. Si queremos lograr 15 watts con una distorsión armónica del 1%, estaríamos alimentando con una fuente de 13 volts. Quiere decir que una fuente de automóvil está perfecta para este amplificador, ¿verdad? Otro aspecto importante que nos da más luz en este caso es estas gráficas, ¿verdad? Aquí tenemos una impedancia de 8 ohms y si se dan cuenta la eficiencia que se logra es mayor al 80%, 85%, ¿verdad? Si ustedes alimentan con 8 ohms y varían el filtro, bueno, también la eficiencia aumenta. En nuestro caso no tenemos filtro, es decir, aquí pues prácticamente estaríamos logrando una eficiencia tal vez de este tipo, ¿verdad? Como se muestra aquí. Ahora bien, el consumo de la corriente, que lo vi yo por acá abajo, la corriente de alimentación, si ustedes alimentan, por ejemplo, con, digamos, aquí una fuente de 12 volts, ¿verdad?
el consumo de corriente máximo es de 1.5 amperes por chip. ¿Qué significa? Que si yo quiero lograr la potencia de 15 watts para una fuente de 12 volts, el consumo más o menos va a ser de 1.5 amperes. Y aquí es donde yo les digo, precisamente donde se verifica lo que mencionamos hace rato, ¿no? Aquí la potencia para 15 watts, 1.5 amperes. Si hacemos el cálculo, voy a tomar una calculadora. 12 por 15 son 18 watts por la eficiencia, ¿verdad? Este es en el caso ideal que tuviéramos que una fuente de señal constante y una frecuencia constante, ¿verdad? Pero bueno, más o menos así deberíamos diseñar. 12 volts, 1.5 amperes, tenemos dos canales. Esto quiere decir que prácticamente con una fuente de 3 amperes debería ser suficiente. Si alimentamos con una fuente de 18 volts, la corriente disminuye, obviamente, porque pues es la relación de potencia, ¿verdad? Y si aumentamos con una de 24, la corriente disminuye aún más. Yo la verdad es que para aplicaciones automotrices sería 12 volts y esta sería la corriente que yo estaría utilizando por chip. Prácticamente 3 amperes máximo es más que suficiente para cualquier aplicación en este caso, ¿no? Pues esto es lo que quería mostrarles. No voy a entrar más en detalle en las especificaciones técnicas. Ustedes lo encuentran en internet. Y realmente pues aquí lo interesante entonces es podemos alimentar con 4, 6, 8 ohms. Podemos alimentar con fuente de voltaje desde 8 hasta 26 volts. Las aplicaciones sería ideal para automóvil, ¿verdad? 12 volts. Y tendríamos un amplificador bastante bueno con características de salida 2.1. ¿Qué otra cosa es importante? Pues prácticamente es lo que necesitamos saber de este chip. La corriente de alimentación por chip es de 1.5 amperes a 12 volts. Quiere decir que con 3 amperes para 2 chips es más que suficiente. No necesitamos más corriente. Yo tengo fuentes de 12 volts a 5 amperes, así que estaríamos cubiertos sin mayores problemas. Bien amigos, pues estas son las características del TPA3110D2 para su referencia. Muy bien amigos, pues aquí ya tenemos la conexión hecha para nuestro amplificador. Tenemos el buffer conectado aquí en este segmento, la energía y los canales izquierdo derecho. Nuevamente pues voy a utilizar los altavoces que utilicé para verificar el amplificador TPA3110D2 sin Bluetooth que les mostré anteriormente. Y pues bueno amigos, pues vamos a ver cómo se escucha. Muy bien amigos, pues continuando con la prueba entonces vamos a verificar la funcionalidad. Aquí ya lo he encendido, la fuente está en 12 volts, tenemos 80 miliamperes en consumo en standby, ¿verdad? Aquí tenemos los volúmenes, las perillas colocadas a un mínimo. Y bueno, la intención entonces es verificar. Aquí ya me he conectado yo con este computador. Básicamente aquí encontramos el dispositivo como KRC86B versión 4. Y para la prueba vamos a utilizar este video inicialmente, que nos permite hacer una prueba de amplificador 2.1. Entonces vamos a activar el video amigos y vamos a subir el volumen acá principal. Vamos a subir los canales izquierdo derecho al máximo y el bass. Ahí ya lo escuchamos. Tiene muy buen bajeo. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está verificando. Excelente.
aquí vamos a subir al máximo volumen. Aquí está el máximo. Acá en el YouTube no lo tenemos al máximo, vamos a subirle más. Ahí está el máximo, y en la computadora le subimos al máximo también. Ahí tienen un máximo. Con esta prueba voy a bajar un poco el bass. Está un poco incómodo. Ahí he bajado el bass un poquito más. El consumo de corriente, si se dan cuenta, 2.3. Mientras el voltaje no disminuya, quiere decir que la corriente a la que yo estoy proveyéndole con la fuente está dentro del rango, ¿verdad? Cuando esta fuente empieza a limitar, el voltaje empieza a disminuir. Entonces, si se mantiene constante, quiere decir que los 4 amperes son suficientes para alimentar a este amplificador. Bien, amigos, vamos a probar con otra melodía. Aquí tenemos el concierto de Queta. Voy a subir el bajo al máximo, volumen máximo en todos lados. Vamos a probar. Este es el bass que estamos usando. Canal derecho. Canal izquierdo. Aquí viene la corriente. Realmente no tenemos un consumo grande. No rebasa 1 amper. Vamos a subir el volumen acá. Probamos un video de Metallica. Subimos el volumen. Al máximo. La fuente de voltaje se mantiene en niveles aceptables. La calidad excepcional. Vamos a ver el nivel de audio. Pues bien, amigos, esta es la prueba de un amplificador TPA3110D2 doble con Bluetooth. Realmente la potencia de este amplificador es ligeramente menor a la que obtenemos con este amplificador, que no tiene Bluetooth. Realmente creo que la potencia es mayor aquí. Aquí con el Bluetooth, digamos que tenemos un sacrificio en potencia, pero la calidad en ambos es excelente. Pues vamos a buscar otra melodía, amigos, para hacer una prueba adicional. Y quiero hacer una prueba también con voltaje, variando el voltaje. Entonces voy a subir el volumen aquí al máximo. Y vamos a variar el voltaje acá.
ir subiendo. Más o menos 24 volts. Y veamos el efecto. Realmente el cambio es mínimo. Entonces realmente alimentando con 12 volts, creo yo que es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de este amplificador. Pero también estamos comprobando que no hay ningún tipo de daño en el circuito. Pueden alimentar pues desde 12 hasta 24, como les acomode, también dependiendo de la disponibilidad que tengan ustedes de fuente, ¿verdad? Yo voy a proveer estos amplificadores con una fuente incluida, 12 volts, 5 amperes, suficiente para cualquier aplicación de este tipo. Bueno amigos, pues vamos a probar una vez más con otra melodía y damos por concluido. Bien amigos, otra melodía, una melodía de reggaetón. ¿Les parece? Tenemos la fuente. No hay bajo. Se mantienen niveles bajos de corriente. Bueno, pues ahí lo tienen amigos. Un amplificador excelente con Bluetooth. Espero que les haya gustado, les sea de utilidad y no olviden dejarme sus comentarios amigos. Muchas gracias.